y las normas básicas que vamos a respetar durante, durante la clase. Ya recuerden que es muy importante la participación de cada uno de ustedes que han venido teniendo en las diversas sesiones que hemos venido desarrollando. Asimismo, recordarles que los estudiantes que estén conectados desde otro dispositivo, con otro apellido, con otro nombre, me lo hagan saber a través del chat. Y aquellos estudiantes que sus nombres no están completos aquí en el Meet, también manifestarlo a través del chat. Por ejemplo, acá yo tengo Dairi Rojas. Debe de manifestar sus apellidos completos, ¿no? También tengo C. Carlos. También necesito conocer sus apellidos completos y lo pueden hacer a través del chat. ¿De chicos? Muy bien, dicho ello, vamos a recordar lo que hemos trabajado ya en las sesiones anteriores, ¿sí? A ver quién me podría manifestar, qué sesión hemos desarrollado, de qué hemos hablado. A ver, Ah, buenas noches, profesora. Las sílabas, ya. Nelly, tus apellidos son Charca Carvajal, ¿verdad? sí, profesora. Muy, muy bien. A ver, hemos hablado sobre la sílaba. A ver, ¿quién me podría manifestar qué es una sílaba? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sílaba? La cabeza de la sílaba, Miss. ¿Eso será la sílaba? Ya, cuando separas una palabra, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será? Claro, hay diversas clasificaciones. Ujú. Ujú. Dairi Rojas, Dairi, ¿cuáles son tus apellidos completos? ¿Podrías manifestarlo por el chat, por favor? Dice, en una sílaba puede haber diptongo ya. La sílaba es un sonido o grupo de sonidos. Muy bien, claro, Jerónimo. Cuando nosotros hablamos de la sílaba, nos vamos a referir al grupo de sonidos que nosotros emitimos en un solo golpe de voz. ¿Ya? Eso es una sílaba. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la sílaba, vamos a referirnos a un conjunto de sonidos. ¿Ya? Ahora, la sílaba se clasifica en dos formas. ¿Cuáles serán? A ver, Sílaba, tona, sílaba, tónica. ya, esa clasificación ¿a cuál pertenece?
Clasifican de la siguiente manera. Sílaba tónica es aquella que lleva la mayor fuerza de voz. La tónica. La atona es aquella que lleva la menor fuerza en la voz. Ya, esa clasificación, ¿a qué pertenece? ¿Mm? Según su tonalidad. Según su tonalidad, ¿ya? Según la tonalidad, nosotros nos vamos a referir a dos tipos, sílaba tónica y sílaba arrona, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra clasificación? ¿Mm? Por número, por la cantidad de sílabas, exacto. Por la cantidad de sílabas también tenemos una clasificación, ¿ya? Según la cantidad de sílabas, nosotros vamos a tener una clasificación. Por ejemplo, ¿cómo se le denomina a las palabras que tienen solamente una sílaba? ¿Cómo se le denomina? Monosílaba. Monosílaba, profesora. ¿Y a las que tienen dos? A las que tienen dos sílabas, ¿cómo se le denomina? Muy bien. Bisílaba. 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 ¿Y a las que tienen tres? Trisílaba. Trisílaba, profesora. Trisílaba. ¿Y las que tienen cuatro? Tetrasílaba. Tetrasílaba. Muy bien. ¿Y a las que tienen cinco? Polisílaba. ¿A las que tienen cinco? Polisílaba. ¿Será polisílaba? A las que tienen cinco, ¿es Pentasílaba. pentasílaba? ¿Ya? Cuando ustedes me hablan de polisílaba, nos referimos a las palabras que tengan más de dos sílabas, ¿cierto? Que se le menciona de forma general, ¿ya? De forma general a las palabras que tengan de dos sílabas a más se le denomina polisílaba, ¿sí? Muy bien. Ahora, luego vimos la estructura de las sílabas, ¿cierto? ¿Mm? La estructura, ¿cuál es esa? Muy bien, cabeza, semicoda. Muy bien, Jimmy. Muy bien, Jerónimo. Excelente. Tenemos cabeza, semicoda. Cuando decimos que una palabra, ¿qué elemento de la sílaba forma parte? Profesora, buenas tardes. No podía entrar, no tenía internet, recién me conecté. ¿Puede repetir, por favor? Les decía, tenemos tres elementos, ¿cierto? Tenemos cabeza, tenemos cima y tenemos coda.
¿A qué parte de la sílaba se le denomina, se le da el nombre de cabeza? Muy bien, Marley. Nos dice a la primera. Sí, a la primera letra que desempeña la función de ser una consonante, ¿cierto? Entonces es la consonante que aparece al inicio de mi sílaba, ¿cierto? ¿Y cuando es cima? A la vocal, cuando, muy bien, cuando es una vocal, ¿ya? Muy bien, que puede estar al medio, al inicio o al final, o puede aparecer sola, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando decimos que es coda, cuando es al final, claro, pero ¿qué tiene que ser al final? A la consonante que va después de la cima, exacto. A la consonante que va después de la cima, ¿ya? Eso es la coda, ¿ya? La coda es la consonante que va después de la cima. Chicos, muy bien. Ahora, ¿qué elementos son importantes, son fundamentales dentro de la clasificación de las sílabas, de la estructura? ¿Mm? ¿Qué estructura de la sílaba es fundamental y necesario para su análisis? Mejor dicho, que sea obligatorio. La cima, muy bien. ¿Y cuáles son opcionales? Lo que sobra, ¿cierto? Que es la cabeza y el coda. Ahora, ¿por qué se le dice obligatorio? ¿Por qué se les dirá que deben de ser obligatorio la cima? ¿Mm? Disculpe, profesora, ¿cómo dijo? Porque la cima es un elemento obligatorio de la estructura de la sílaba. Porque es núcleo nada más.
¿Por qué decíamos la clase pasada? Porque la sílaba es el elemento obligatorio de la cima. ¿La sílaba o la cima? Muy bien, porque siempre tiene que estar presente, ya que no va a haber sílabas encima, ¿cierto? Por eso es que el coda y la cabeza son elementos opcionales, ¿sí? Muy bien. Muy bien, veo que sí me han comprendido porque veo mucha participación en cuanto al tema que acabamos de recordar. Sí, hemos hecho una pequeña retroalimentación respecto a los temas que hemos trabajado. ¿Ya? Y es muy importante que nosotros recordemos, sí, los temas trabajados, ya que de acuerdo a ello, nosotros vamos a determinar. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema que se enfoca mucho en el desarrollo, ¿sí? De la variedad de significados, refiriéndonos a un mismo término, pero usándolo en diferentes contextos, ¿ya? Que el día de hoy vamos a tratar el tema de los homónimos. ¿Les ha pasado que muchas veces utilizamos palabras, sí, en diferentes contextos, cuales se van clasificando, sí, de acuerdo al contexto del hablante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo María, a María le gustan las olas del mar. Y cuando yo digo María le dice hola a Juan, ¿qué término se repite? ¿Qué palabra se repite? María. ¿Qué palabra se repite? Hola, muy bien. Se repite el término hola, ¿ya? Ahora, y si yo te digo, por ejemplo, pero hola, ¿qué tiene de diferente? Tiene diferencia su escritura, ¿sí? ¿Y qué más? Su significado. ¿Cierto? Ahora, yo te puedo decir, por ejemplo, María y sus amigos llegaron hasta el pico de la montaña. Como también puedo decir, María le corta el pico a su gallina. ¿Cierto? Entonces, ¿qué palabra estoy repitiendo? Pico. Y en este caso, el término pico, ¿se escribe igual o no? Señorita, disculpe, no se ve nada en la pantalla. Todavía no estoy pasando, está la portada nada más, porque estoy detallando una introducción y necesito que ustedes me respondan. Muy bien, los que están participando. No, no tienen el mismo significado, pero sí tiene, ¿qué cosa? La misma escritura, ¿ya? Pero su significado va a variar. Chicos, entonces vemos dos casos de términos que se relacionan, ¿por qué? Porque tienen un sonido casi igual,
¿cierto? A ese grupo de palabras nosotros les vamos a denominar homónimos, ¿ya? Son los famosos homónimos. ¿Qué son los homónimos? Los homónimos o las palabras homónimas son dos o más palabras que se van a escribir o pronunciar igual, pero que tienen significado diferente. ¿Ya? Pueden ser dos o más palabras que, ¿sí? Que se escriben o pronuncian igual, pero con significados diferentes. ¿Ya? A eso nos referimos. Por ejemplo, acá yo tengo vaca con V y vaca con B. Yo digo, por ejemplo, María tiene una vaca. Y digo, María lleva las maletas a la vaca del auto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vaca tiene un sonido parecido, pero se escribe igual. ¿Se escribe igual? No, profesora. No, profesora. No se escribe igual. ¿Ya? O, por ejemplo, yo digo, ¿no? María vota por su presidente favorito. Como también digo, María se compró una bota, ¿no? O digo, mañana me iré a la sierra. Y digo, Dairi cierra la puerta. O en mi jardín hay mucha hierba. Y cuando digo, el agua está, ¿qué? Hierba, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces son palabras que tienen una semejanza en cuanto al sonido, pero con diferente escritura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en base a los ejemplos que yo les acabo de brindar, vamos a decir que las palabras se van a clasificar, ¿sí? Se van a clasificar en dos tipos de homónimos, ¿ya? Vamos a tener los homógrafas y las homófonas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos tipos, homófonas y homógrafas, que se van a diferenciar por una estructura, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo una palabra homógrafa, ¿sí? Voy a decir que una palabra es homógrafa o un par de palabras son homógrafas cuando se van a escribir y pronunciar igual, ¿cierto? Entonces, las palabras homógrafas son palabras que se escriben y suenan igual, pero van a tener significados muy diferentes. Ya recuerden, homógrafas, palabras que se escriben y suenan igual, pero que tienen significados diferentes. Ya, por ejemplo, cuando yo digo, este libro vale 500 soles y tengo un vale de descuento. ¿Qué palabra se está repitiendo? Vale. El término vale, Vale, pero profe. en el texto significa lo mismo. No. No, por ejemplo, cuando yo digo, este libro vale 500 soles, ¿a qué me refiero? Al precio. Su costo. Al costo, al valor, exacto, al costo, al valor del libro. Dinero. ¿Ya? Y cuando yo digo, por ejemplo, tengo un vale de descuento, ¿a qué me refiero? Al descuento que El tienes. descuento que le han dado. Al descuento que se le ha dado, ¿no? Al valor, ¿no? A ese ticket que normalmente nosotros no ves
cuando realizamos alguna compra, por ejemplo, en esta botica bastante famosa que es Mi Farma, normalmente cuando tú te dan, cuando haces una compra, te dan un vale, ¿no? Con ciertos descuentos. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, decimos homógrafas a las palabras, ¿sí? Que se escriben y suenan igual, pero con significado diferente. Diferentes. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Yo digo que es homógrafa cuando se escriben y suenan igual, pero que cuentan con significado diferente. En cambio, yo voy a decir que una palabra es homófona cuando van a ser palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado es diferente. ¿Ya? Entonces, las homófonas van a ser palabras que se van a pronunciar igual, ¿sí? Tiene una pronunciación igual, pero su escritura y significado va a ser diferente. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Palabras homófonas que van a ser pronunciación igual, pero escritura y significado diferente. A diferencia de las homógrafas, las homófonas solamente tienen un parecido o una parecida pronunciación, pero su escritura y significado es diferente. En cambio, las homógrafas son palabras que se escriben y suenan igual, pero que van a tener significado diferente, distinto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo digo, tuvo un accidente y digo, es un tubo de plomo, por ejemplo. Entonces, ¿qué palabra se repite en cuanto al sonido? Tubo. Tubo. Pero si nos percatamos, su escritura es muy diferente, ¿no? Yo digo, por ejemplo, tuvo un accidente y me voy a referir ¿a qué? Al verbo te. Al Que verbo. tuvo un accidente. Ya, que tuvo, pero me refiero al verbo. ¿A qué verbo? Homógrafas. Tener. ¿Ya? Al verbo tener. Y si yo digo, es un tubo de plomo, ¿a qué me refiero con tubo? ¿Mm? ¿Alop? Aló. Al objeto, exacto. Al sustantivo. ¿Ya? Entonces digo, tuvo un accidente del verbo tener y es un tubo de plomo. El tubo que hace referencia al objeto. ¿Ya, chicos? Entonces son dos tipos de palabras muy diferentes, ¿no? ¿Sí? Homógrafas, palabras que se escriben y suenan igual, pero que tienen significados diferentes. Homófonas, palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y su significado es diferente. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda referente a este tema? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vino tiene dos significados, ¿no? Vino de la bebida alcohólica, ¿sí? Y vino del verbo venir, ¿no? Viste también tiene doble, por ejemplo, del verbo ver y viste del verbo vestir. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Viste
que María compró una nueva mochila, por ejemplo. O puedo decir también, Miguel viste muy elegante, ¿no? Entonces, tiene dos significados diferentes. Luego tenemos el término invertir, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, yo he invertido mucho en aquel negocio. Y cuando yo digo, invertiré mi ropero con mi escritura, ¿sí? Entonces, cambiar de lugar, de posición. Y luego tengo aro, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Digo, ¿no? Al barril le falta un aro. Ahí, ¿qué significará? Cuando yo digo al barril le falta un aro, ¿qué significará? ¿Que a un barril le falta un aro? Ya, pero ¿qué significa aro? Muy bien, Luis García, dice la tapa, claro, hace representación al agujero que es el que tiene todo barril, ¿no? Muy bien. Y si yo digo, por ejemplo, hoy sí aro la tierra, dijo el campesino. Entonces, ¿ahí qué significa? A remover la tierra para hacer sus plantaciones. ¿A qué? ¿A remo? Ver la tierra. A A trabajarla, ensuavizarla. ¿cierto? Claro. Exacto, muy bien, a trabajarla. Y yo digo, bota la pelota. ¿A qué me refiero? A pasar la pelota a otra persona. ¿Así? A tirarla, ¿cierto? A tirarla. Y cuando yo digo, quedó arreglada la bota del militar, ¿a qué me refiero? Que ya arreglaron la bota. Muy bien, al zapato, ¿cierto? Al sustantivo, ¿ya? Y cuando yo digo, Toluca está cerca de México, ¿a qué me refiero? Que está a poca distancia de México. A la distancia, muy bien. Y si yo digo, mi huerta tiene una cerca, Que tiene una cerca a su huerta alrededor. alrededor una marca, ¿cierto? ¿Ya? A ello me refiero. Acá tenemos otros, ¿no? Palabras homófonas, por ejemplo, de haber con H y con B, y de haber de forma separada y con V, ¿no? Haber del verbo principal y también usado en la perífrasis, por ejemplo, puede haber salido de casa o me gustaría haber ido contigo. Y haber más la preposición más el infinitivo del verbo ver, ¿no? Voy a ver a mi prima, por ejemplo. ¿No? Que voy a ir a visualizar. ¿Ya? Muy bien. Y acá tenemos otros homófonos, ¿no? Y homónimas, con B y con V. Por ejemplo, vaca, la vaca del coche, esa parte superior, ¿no? Que normalmente lo conocemos como parrilla, y vaca del animal, ¿no? Varón, que es un título aristócrata que se les da en los reinos, y varón, que hace referencia al género de la persona, ¿no? Bello, que representa el adjetivo de hermoso, y bello con V al sustantivo de pelo, ¿no? Que hace referencia al pelo. Y tubo, ¿ya? De B de sustantivo y tubo del verbo tener. Profesora, discúlpeme, le saluda Miguel Collantes. Entonces, acá hay un poquito una contradicción, porque en el caso de las palabras homónimas, casi son el mismo significado, ¿no? O sea, se escriben diferentes, se pronuncian iguales, pero tienen distintos significados. Y en este caso de las homófonas, se escriben diferentes también y se pronuncian
de la misma forma, pero tienen diferentes significados. Es algo un poco... Claro, es un poco enredado, sí, las definiciones, pero se trabaja de esa forma, porque, por ejemplo, el término tubo, sí, tenemos con B y con V, pero si yo lo pronuncio, yo no digo tú, B, o digo tú, V, O, ¿cierto? Yo digo simplemente tubo. ¿Cómo yo defino el significado de esa palabra? Es dependiendo mi contexto, ¿no? Si yo digo, María tuvo que venir lo más pronto posible, ahí yo no me estoy refiriendo a que compró un tubo o a que trajo un tubo. Mejor dicho, no me refiero al objeto, sino al verbo tener, ¿cierto? Que tuvo que venir. Pero si yo digo, María compra un tubo para su casa, ¿ahí a qué me refiero? Yo no me refiero al verbo tener, sino al sustantivo, al objeto. Yo sé que es un poco... Sí, sí, Dime. así es, un poco enredado. Profesora, disculpe, de repente mucho es el atrevimiento, pero ¿podría sugerir de parte de un alumno como yo ilustrar una oración distinta con palabras homónimas y palabras, incluyendo la palabra homófonas de su parte? ¿Podría ilustrarnos? Disculpe usted. No, me parece que, a ver, estás confundiendo en cuanto a las homónimas y las homófonas. ¿Qué dice acá? Otras palabras homónimas. Recuerden que las homónimas, dentro de las homónimas, en sí se le dice que es un grupo de palabras que van a tener parecida escritura, parecido pronunciamiento, la pronunciación, pero significados diferentes. Esa es como se podría decir el título general. Dentro de las homónimas se clasifican homógrafas y homófonas. Me parece que me entendieron mal y consideraron que hay específicamente palabras homónimas. Y acá les digo, vaca, por ejemplo, tubo o vale, que hemos trabajado hace un momento, son palabras homónimas. La diferencia es que un grupo son homógrafas y el otro grupo son homófonas. ¿Me dejo entender? Entonces estos son parte de estos dos homófonas y y las otras, ¿cómo me dijo, perdón, el último? Homógrafas. Homógrafas son parte en sí de las homónimas. Exacto. Porque aquí sí está un poquito bravo porque es un poquito distinto, es difícil distinguirlas. Claro, las homógrafas y las homófonas son un poco complicadas distinguirlas si yo no los contextualizo dentro de una oración. Por eso es que en los ejemplos yo les estoy manifestando a través de oraciones, porque ahí yo puedo diferenciarlas rápidamente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te digo, Miguel es un bello estudiante, y si yo digo, Miguel tiene mucho bello, ¿me referiré a la misma palabra? Por supuesto que no, profesora. Exacto. Entonces, en la primera, por ejemplo, yo me refiero a que estoy dando un calificativo tuyo. Y en la segunda me estoy refiriendo al sustantivo, ¿no? A algo que tú tienes. Me dejo entender. Entonces, Sí. no hay que confundir. Las homónimas son palabras, es un grupo de palabras que van a tener parecida escritura, parecido pronunciación, pero significados diferentes. Dentro de las homónimas se van a clasificar en homógrafas y en homófonas. Esa es la diferencia. ¿Quedó claro? Profesora, discúlpeme, profesora Yulisa, ¿serían tan amables si nos podría indicar aproximadamente cuántas clases más nos sucede para poder llegar al día de examen? ¿Al examen de cuál? ¿Del módulo? Sí, ¿O a qué del te módulo. refieres? El examen del módulo, profesor.
Ah, del módulo. No, ahí del módulo, cuando al momento que ustedes se inscriben, recuerden que su asesor les designa una fecha exacta en la cual ustedes tienen que entregar el examen. Estas clases que nosotros estamos teniendo son clases complementarias para esto, ¿no? Por ejemplo, para subsanar las dudas que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes tienen ejercicios de estas palabras homónimas dentro de su examen bimestral, de su módulo, ¿cierto? Y muchas veces es un poco complicado todavía comprender como ahora está sucediendo, por ejemplo. Entonces, estas clases nos ayudan a comprender mucho mejor y a realizar estas preguntas, ¿no? Para que puedan subsanar ustedes sus dudas. Ya ustedes tienen una fecha estimada de cuándo tienen que entregar su módulo, su examen bimestral, para que se les pueda revisar. Profesora, discúlpeme, ¿entonces el examen bimestral ya ha sido entregado? ¿Qué fecha te indicaron? No, no me han indicado fechas todavía. A ver, escríbeme a mi WhatsApp. ¿Tienes mi número de WhatsApp? Sí, Al me imagino. 23 de febrero. Profesora, disculpe, al compañero no sé si su asesor le pasó su módulo quizá, porque la fecha para entregar los exámenes es hasta el 23 de febrero nada más. Después ya Pero no. si es hasta el 23 Sí, de febrero, profesora. profesora, pero si es hasta el 23 de febrero, entonces quiere decir que ya ya expidieron ya las notas, el pool del examen. No, todavía, porque es recién estamos 25 de enero. Se Profesora, concluye entonces, profesora, le gracias. quería preguntar si nos va a enviar captura de lo que nos está explicando. Claro, la clase queda grabada, chicos. La clase está siendo grabada y ustedes van a poder ingresar a la página, por ejemplo, del YouTube, buscan como Colegio Sane y van a encontrar estas clases grabadas para que si es que quizás quedó alguna duda todavía, vuelvan a repetir la clase y puedan visualizar la explicación. Ok, gracias. Al tutor le Gracias, preguntamos profesora. si nos ha enviado el examen. ¿Cómo? Al tutor le tenemos que preguntar si nos ha enviado el examen. Claro, al asesor. A ver, chicos, me parece que hay una pequeña confusión. Cuando ustedes se inscriben, ¿sí? Se les entrega un módulo donde están todos los cursos y se encuentran los exámenes bimestrales, ¿no? Ahí mismo su asesor les indica la fecha exacta a la cual tienen para que puedan entregar su examen desarrollado, ¿sí? Lo tienen que enviar a su WhatsApp de su asesor, ¿no? Los que están, por ejemplo, en Huaraz, me parece que lo entregan de manera física y los que están fuera, no están en Huaraz, lo entregan de forma virtual, pero sí bien ordenado, lo tienen que entregar hasta la fecha límite. Si tienen cualquier inconveniente, cualquier dificultad, se tienen que comunicar con mi persona o con los tutores de cualquier área o con su asesor, ¿no? Siempre y cuando no los responda para nosotros poder informar para que se comuniquen con ustedes. Pero estas clases, como les digo, son complementarias que les sirven mucho a ustedes para que puedan reforzar su aprendizaje y puedan así desarrollar sin ningún inconveniente los exámenes bimestrales que ustedes tienen. Me parece que hay una pequeña confusión creyendo o considerando de que se les va a tomar un examen acá. Sí se les considera, como les dije al inicio, a ustedes se les considera en las sesiones que participan en las clases, porque así como están participando, tienen una nota adicional, ¿no? Entonces es muy beneficioso para ustedes. Por ejemplo, yo registro a todos los estudiantes que participan, que dan sus dudas, que están constantemente en las sesiones, entonces yo coloco sus apellidos y nombres completos y se les agrega una nota por participación al curso, ¿no? No solamente en mi curso, en todos los cursos que están desarrollando, ¿no? Y les beneficia, claro, está el promedio final del bimestre, ¿no? Profesora, discúlpeme, entonces ya nos fueron entregados el examen por desarrollar cuando iniciamos las clases, solamente que las clases ahora que estamos tomando con ustedes, en el caso de usted con comunicación, es para desarrollar el examen ya y entregarlos hasta el 20 y tantos de febrero, ¿verdad? Es así. Claro. Ustedes se apoyan de las clases en vivo, de las clases grabadas, se apoyan de la teoría del libro y aparte que tienen acceso a comunicarse, por ejemplo, con mi persona para poder seguir absolviendo sus dudas, ¿no? Por ejemplo, este tema se quedó todavía un poco, quizás no me entendieron mucho,
me escriben a mi WhatsApp, me dicen, Miss, por ejemplo, acá hay una pregunta y no entiendo, ¿me puedo apoyar? Entonces yo les ayudo. Tienen muchas formas de poder desarrollar de forma correcta su examen. Tal vez no soy el primer o el único alumno, profesora, que no solicitó, no descargó el manual del examen la entrevista con el tutor al inicio de la matrícula, pero es motivo para que lo haga, lo realice ya y entonces con ello puedo ir avanzando el examen hasta la fecha que corresponde. Es así, ¿verdad? Claro, ajá, exacto. Tú puedes Gracias, comunicarte profesor. nuevamente con tu asesor y decirle, no, disculpa, no lo he descargado, me podría enviar. Entonces tu asesor rápidamente yo sé que te va a enviar. De igual forma, si Perfecto. tienes dificultades, escríbeme a mi WhatsApp con tus apellidos y nombres completos para yo poder comunicar a la institución y se puedan comunicar lo más pronto posible contigo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, muy ¿Cuáles amable. son tus apellidos, Miguel, completos? Me Miguel, parece solamente Collantes. sí, Collantes Ríos Miguel Antonio. Ríos Miguel Antonio. Ujú. Antonio, ¿verdad? Sí, de acá de Lima, profesora. Ah, ya, excelente, Lima. Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, referente a este tema, ¿quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema que hemos desarrollado? Sí, profesora, no le entendí de vaca del coche y vaca animal. Ahí ya. Acá yo tengo una imagen, por ejemplo, que les mostraba al inicio, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, acá dice, ¿no? Vaca, que representa al animal, ¿cierto? Y vaca, que es la parte superior, que normalmente nosotros de forma coloquial lo denominamos como parrilla. ¿Han visto que cada auto tiene una parrillita en la parte superior? Sí, ya, gracias, ya le entendí, profesora, Entonces, perdón. claro, y entonces a esa parte del auto no se le denomina, sí, parrilla, sino se le denomina vaca, ¿sí? Su forma correcta es vaca, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Muy bien, entonces si no hay dudas, vamos a desarrollar esta actividad. A ver, les voy a dar solamente 2 minutos para que ustedes lo puedan visualizar, analizar y luego lo desarrollamos conmigo. Quien lo culmine, solo la 1 y la 2. Quien lo culmine, levanta su manito para que pueda participar y verificar si lo ha hecho correctamente. Apágate el micrófono.
Ya, a ver, empezamos. Levantaron su mano Melita. A ver, vamos con los ejemplos, con las oraciones del primer ejercicio. ¿Ya? Del término muelle. Melita, ¿puedes activar tu audio, por favor? Melita. Está su audio. ¿Me escucha? Sí, Melita, te escucho. Por ejemplo, el muelle se rompió. Ya, muy bien. Segundo. A ver, chicos, una vez que les llamen para su participación, por favor, mantengan su audio encendido y me manifiestan sus respuestas de manera oportuna, por favor. Melita, la siguiente oración son 2 oraciones. El muelle está lejos. Ya, muy bien. A ver, seguimos con Jerónimo. Mira, ¿el mismo muelle o el que sigue? Sí, porque quiero ver sus oraciones, cómo lo han hecho, porque Ah, ok, no me ok. imagino que lo han desarrollado diferente. Ya. Al carro se le rompió el muelle. Ya, El primero y ahora el segundo, nos vamos de paseo al muelle. excelente. Muy bien, Jerónimo. Lady. Lady. El muelle está lindo. Se rompió el muelle. Ujú. ¿Y otro? Lady, te falta una oración. En el muelle En el muelle. ¿Qué sucede? El muelle. En el muelle podemos ver la cara del mar. En el muelle. Ya, muy bien. A ver, Beverly. En el muelle observamos el lujoso yate. Ya, siguiente. En el muelle observamos el sol. Ya, muy bien. María, a ver, chicos, avanzamos oportunamente para que todos sus compañeros puedan participar, ¿ya? María. María. Bueno, María tiene dificultades, me parece. Luz Mary. Un muelle en la isla Atién, el muelle principal del puente de San Antonio. Muy bien. A ver, Elías, contigo, la pregunta número 2 dice que Elías, que devolver el libro mañana. ¿Cuál de los ahí iría? El uno. Ay, que devolver el libro mañana será con sin H. La dos, profesor. La segunda. Es Con H. Con Con H. Dice, se me han olvidado las llaves.
¿Con H sin H? Sin H. Sin H. Sin H. Muy bien. Dice, en el suelo, una goma de borrar. Con H, Miss. Con En el H, suelo. profesora, Ay, con H. muy bien, con H. Y dice, nunca puedo estar tranquila. Con H, Sin profesora. H. Sin H. Ay, nunca puedo estar tranquila. Muy bien. Exacto. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente a este tema? Muy bien, chicos. Sin dudas, consultas. Nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, Que Miss. tenga buen Hasta fin de luego. semana.